Hola, bienvenidos a esta lección del problema del mal. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de las dos premisas del dilema del problema del mal. Y en esta ocasión vamos a ver el punto 3.2, el mal existe. Y vamos a ampliarnos un poquito más y vamos a ver qué es y de dónde viene. Recordemos que las dos premisas del silogismo lo que decían era que si Dios existe, el mal no puede existir. El mal existe, por lo tanto Dios no existe. En la lección anterior vimos que Dios existe, presentamos los argumentos sobre la existencia de Dios y ahora vamos a demostrar que el mal existe y de dónde proviene. Bien, empecemos a definir un poquito qué es el mal. Y vamos a ir a las épocas allá por finales del siglo V, creo. Finales del siglo IV, principios del siglo V, en los tiempos de Agustín de Hipona, donde se le presenta un silogismo que él refuta. ¿Y qué es lo que decía aquel silogismo? Dios creó todo lo que existe, el mal existe, por lo tanto, Dios creó el mal. Eso haría a Dios malévolo. Y entonces Agustín se dedicó por un tiempo a refutar esto. Y empezamos entonces usando un poquito los argumentos de él, definiendo qué es el mal y qué no es el mal. Empecemos por los negativos. ¿Qué no es? El mal no es una fuerza, el mal no es un sustantivo y el mal no es un ser. Es que tengo un problema con el mal. No existe. No es un ser, no se materializa. El mal, decía Agustín, es privatorio del bien. O sea, para que exista el mal, tiene que existir el bien y por lo tanto lo tiene que privar. El mal en sí mismo no puede actuar, no puede ejercer influencia, no es creado, por lo tanto Dios no lo creó. Porque no es una cosa ni es una persona. Es una acción de algún ser. No es un ser en sí mismo. Por ejemplo, si alguien mata, alguien diría esa es una manifestación del mal, o eso está mal. Pero el que hizo el daño fue una persona. El mal es una forma de darle alguna calificación a eso. Pero el mal no existe en sí mismo. Sin embargo, aunque no tiene existencia en sí mismo, es devastador. Porque hay consecuencias materiales, dolorosísimas. Y podríamos decir entonces que el mal no existe en sí mismo, aunque es consecuencia de un acto ejecutado por alguien. En la Biblia lo encontramos muchas veces definido con negativos. Por lo tanto, por ejemplo, dice, es la injusticia, la no justicia, o la impiedad, o sea, la no piedad. Lo vemos más bien desde negativos. Y si lo vemos desde negativos, eso implica que es parasitario, o sea, depende del bien para existir. Para que sea injusticia debe haber justicia. Debe existir la justicia para privarla. Para haber impiedad, debe haber piedad para privarla. El mal depende del bien para privar y por lo tanto lo priva. Si no hubiera bien, el mal no puede existir. Por lo tanto, el bien define el mal. Ahora, bíblicamente hablando, ¿qué es pecado? Violación a la ley de Dios. Es desobediencia, es mal moral. ¿Qué es justicia? Obediencia a la ley de Dios, que también se usa alternativamente con rectitud. Si todo esto es así, Dios es el estándar del bien al ser el legislador y el juez. Entonces ya vemos cómo no le podemos atribuir a Dios estas cosas. Ahora vamos a ver los tipos de mal que hay, y lo hemos clasificado en tres tipos de mal. El mal natural, el mal moral y el mal sobrenatural. Veamos primero el mal natural. Y el mal natural
Todos lo conocemos, está fuera de nosotros, es impersonal, no podemos hacer nada al respecto para evitarlo. Y ahí clasificamos los huracanes, los terremotos, las erupciones volcánicas, las plagas, las enfermedades, el envejecimiento, todo eso le llamamos mal natural. Y entendemos que el mal natural viene relacionado o viene como consecuencia de un mundo que está bajo maldición ocasionado por la caída del ser humano. ¿Cómo lo sabemos? Porque la tierra recibió maldición y está escrito en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, versículo 17, cuando Dios estaba pronunciando las maldiciones al hombre y le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces aquí vemos cuál es el origen de la tierra en el estado en que se encuentra, porque no fue creada así. Recibió una maldición como resultado de la caída y ahora hay huracanes, terremotos, plagas, enfermedades, envejecimiento. Es consecuencia directa de la caída. El segundo mal que vamos a ver es el mal moral. Ese sí es interno. Ese es personal, ese surge del ser humano, que es malintencionado porque tiene una naturaleza proclive a pecar y peca, y por lo tanto de ahí sale maldad, de ahí sale pecado, de ahí sale inmoralidad, de ahí sale el deseo de violar y transgredir la ley de Dios. Es lo que domina la humanidad caída. De ahí vemos las guerras, los exterminios. No hace falta discutir mucho, hay que abrir los noticieros, los periódicos, las redes sociales y darse cuenta la barbaridad que el ser humano comete todos los días en el mundo. La Biblia dice que no hay uno bueno, no hay uno solo. El ser humano nace allí, nace en esa oscuridad, trae esa naturaleza heredada de sus primeros padres caídos. Y es por el mal moral que la sociedad funciona mal, porque la sociedad está compuesta por seres humanos caídos. Y como son seres humanos caídos, se relacionan mal, porque sus protagonistas tienen el mal moral. Entonces tengan mucho cuidado la siguiente vez que pregunten por qué Dios no elimina el mal de la tierra, porque tendría que eliminar a todos los seres humanos. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el apóstol Pablo, cuando le escribe esa carta a la iglesia en Roma, ya en el siglo I, en el capítulo 7, él dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. A eso le llamamos el mal moral. Y empezando la carta a Romanos, él hace una descripción. Porque algunos de nosotros podríamos decir, bueno, pero son malos los que están en la cárcel, o son malos los que están traficando drogas y haciendo todas estas barbaridades en el mundo, o las guerras, o todas estas cosas. Pero ven la descripción del mal que no queremos, que había dicho Pablo, pero que, cómo lo describe la Biblia, o el Señor, particularmente en su palabra, de cómo somos. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Uno dice, bueno, esos son otros, yo no soy, pero veamos lo que sigue. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también dan su aprobación a los que las practican. Este es el mal moral. ¿Y de dónde proviene esto? Ya lo dijimos, viene de la caída. Y aquí nos hemos permitido hacer como una especie de matriz, digámoslo de alguna manera, donde vemos a la izquierda en azul las categorías. Vemos en la era, o sea, en el momento histórico del ser humano, vemos cuál era su identidad, sus capacidades, su estado, dónde estaba el Espíritu Santo, cuál es su condición, si tenía comunión con Dios y cuál era su naturaleza. Y lo que vemos es que antes de la caída, estamos hablando de Adán y Eva, ellos tenían capacidad de pecar, podían pecar, puesto que pecaron y cayeron, pero también podían no pecar, puesto que pasaron un periodo de tiempo con Dios sin pecar. Entonces tenían la capacidad de no hacerlo. ¿Cuál era su estado? Eran seres creados. La Biblia no nos dice que el Espíritu Santo habitaba en ellos, así que tenemos que suponer que no habitaba en el ser humano el Espíritu de Dios. ¿Cuál era su condición? Estaban vivos en Dios. Antes de la caída vivían en Dios. ¿Tenían comunión con Él? Sí. Y la razón por la cual tenían comunión con Él es que no pecaban. ¿Y cuál era su naturaleza? Han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué pasó después de la caída? Su naturaleza cambió. Y ahora su identidad es de pecadores. Y su capacidad es que pueden pecar y no pueden evitar pecar. Por eso la Escritura nos dice que porque todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. El ser humano en su estado es caído, el Espíritu Santo no habita en él, su condición es de muerte, es de una absoluta separación del ser que lo crió, no tiene comunión con Dios y su naturaleza claramente es egocéntrica, lo único que importa es él mismo. Él cree o quiere o pretende ser su propio Dios. Y esta es un poco la razón por la cual el ser humano es el responsable del mal moral en la tierra. Ahora tenemos una tercera clasificación que es lo sobrenatural. Y aquí sabemos también que hay seres sobrenaturales revelados contra Dios que habitan en las regiones celestes, como le dice la Escritura, y es contra los cuales tenemos nuestra lucha o nuestra batalla. Ahí está el diablo, que también se llama Satanás, o la serpiente antigua, o Lucifer, o Belcebú, como quieran llamarlo, todos esos nombres se los dan las Escrituras. Además están aquellos ángeles que siguieron al diablo y cayeron y desobedecieron y se rebelaron contra Dios. Estos seres han existido desde la creación y lo que hacen es engañar, desviar, ellos seducen, son mucho más astutos que los seres humanos. Ellos, al ser humano, haber sido delegado la creación por Dios, cuando el ser humano cae y es prisionero de estos seres, esa delegación les concede a ellos esa autoridad. Corrompen lo que tocan y son destructores por naturaleza. Ellos fueron expulsados del cielo, el diablo particularmente, que vamos a ver ahora, y gobiernan la tierra porque el ser humano le pasó eso. El ser humano fue llamado a gobernarla y cuando se hizo esclavo, el que es esclavo pasa a ser gobernado por quien lo hizo esclavo. Tenemos dos textos interesantes. Uno está en Lucas 4, 6, 7, que es una de las tentaciones del Señor, y la otra es en la primera carta de Juan. Y el diablo en el desierto le dijo a Jesús: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. El diablo le mostró los reinos de la tierra y le dijo que a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Y Jesús no lo desmintió. Después, el discípulo amado Juan, en su primera carta, escribe un versículo que es muy revelador. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces entendemos que tenemos un mal sobrenatural y entonces todos nos preguntamos, ¿de dónde proviene el mal? Alguien dice, bueno, del diablo, y otros dicen de Adán y Eva. Pero la respuesta tal vez más común de todas es que ellos eran libres para decidir si pecaban o si no pecaban. Entonces,
tanto Adán y Eva como el diablo o Lucifer antes que ellos desobedecieron a Dios porque desearon desobedecer a Dios, tomaron esa decisión. Quisieron ser como Dios, los dos, tanto Lucifer como Adán y Eva. Pero para que ellos pudieran tomar una decisión, tuvieron que haber tenido una disposición en su corazón o una inclinación para tomarla. Eso se le llama concupiscencia. ¿De dónde vino esa intención previa a su decisión? Porque si un ser está predispuesto o inclinado al mal, entonces ya era malo antes de tomar la decisión que concretó su maldad. Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios y Lucifer fue hecho como el mejor de todos los querubines. Entonces, ¿de dónde proviene esto? El mal tiene que ser posible para que pueda ocurrir, o sea, el mal debe ser posible. Ya cuando Lucifer fue creado, el mal era posible puesto que se concretó en él. Por tanto, ya existía. Pero por otra parte, antes de que el universo fuera creado no existía el mal. Cuando fue el universo creado, el mal surgió. Entonces, ahora, este tema de dónde proviene el mal no es tan sencillo de dilucidar. En el universo divino, el universo creado por Dios, es perfecto en la medida en que nosotros tengamos otro universo con cual compararlo. Porque cuando uno habla de bueno o de malo, es en relación con qué. Necesitamos un estándar. Si en el estándar, si no hay un estándar, no puede encontrarse una diferencia y un defecto. No puedo decir que es malo o es imperfecto porque requiero entonces el perfecto aquí al lado. Entonces, el universo imperfecto que tenemos hoy, lo único que hace es demostrar la perfección. Y solo hasta donde sabemos, hay un ser perfecto que es Dios. Por otra parte, sabemos que Dios es el bien supremo. Todos los actos de Dios son buenos porque por definición vienen del bien supremo, que es Dios. Entonces el mal es solo un problema si existe el bien. Si no existe el bien, el mal no puede existir, porque el mal es parasitario, como vimos antes, es privatorio del bien. Entonces la única razón por la cual el mal existe es porque el bien existe. Y si al ser el bien supremo Dios, entonces el mal existe solo porque Dios existe. Ahora uno dice, bueno, Dios sabiendo todo esto, ¿cuál es el propósito de que el mal exista? Y entendamos que Dios es poderoso, omnisciente, Dios sabe del mal y Dios lo permite. Y si Dios lo permite, es porque el mal tiene un propósito. Otra vez, el apóstol Pablo en la carta a los romanos dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces uno dice, ¿el mal tiene un propósito? Bueno, tenemos un par de ejemplos sobre cómo el mal tiene propósito. Voy a empezar por la cruz de Cristo. Si Cristo no hubiera sido crucificado, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de nuestra vida eterna con Él. Cristo debió de haber sido crucificado. Lo crucificaron los romanos por influencia de los judíos a partir de una traición de Judas Iscariote. Todo eso es el peor de todos los eventos de la historia de la humanidad cuando hablamos de calificación del mal, porque se entregó, humilló y mató al ser perfectamente santo y puro. Entonces, el peor de todos los males de la historia de la humanidad es la cruz de Cristo. Y aún así, ese mal tenía un propósito. El propósito enorme de salvación y vida eterna para aquellos que se salvan a partir de la cruz. Ese es un ejemplo de propósito de que el mal exista. Y después tenemos la historia de José. Pero antes de ir a describirla, que la tenemos en la siguiente slide,
Sí, hay un tema que uno debe, pues no preocuparle, sino preguntarle a aquellos ateos o no creyentes o escépticos que tienen un tema con el mal. Dice que, bueno, pero el mal existe. Eh, Preguntémosle a ellos, ¿cómo definen ustedes eso y cómo explican su existencia y su origen? Porque los escépticos, los ateos y los agnósticos no tienen una explicación del origen del mal. Nosotros sí la tenemos. Ellos no pueden explicar la existencia del mal. Porque ellos no pueden explicar la moral y la ética. Porque nosotros somos accidentes bolas de protoplasma que vienen como resultado de accidentes genéticos de billones de años, según ellos, sin ningún orden y sin ningún propósito. Entonces, ¿está mal que un león mate a una cebra y se la coma? Eso es homicidio. Entonces, sí, tenemos todo un tema relacionado con el origen y la existencia del mal que desde el cristianismo bíblico podemos explicar, pero los otros no pueden hacerlo. Ahora bien, todo este tema de la concupiscencia y la inclinación al mal antes de hacer el mal, que dijimos que es de verdad difícil de explicar, la Biblia le llama el misterio de la iniquidad. Y eso no lo sabremos hasta que sea revelado algún día. Lo que sí sabemos, porque la Biblia nos lo dice, es que Dios, cumpliendo su propósito, va a llegar un momento que elimina el mal. Pero bueno, veamos la historia de José, que es el otro argumento que veíamos. José era uno de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel, donde salieron las 12 tribus de Israel. Y José tenía unas capacidades que Dios le había dado de descifrar sueños. Y él se puso un poquito pretencioso con sus hermanos terminaron queriendo matarlo, y donde lo iban a matar pues decidieron que no, y pasaba una caravana de esclavistas y lo vendieron a los esclavistas. Y entonces los esclavistas se lo llevaron para Egipto. En Egipto llegó y fue comprado por uno de los alguaciles del faraón que se llamaba Putifar. La esposa de Putifar quiso sobrepasarse con él se negó, terminó en la cárcel descifraba sueños de los que estaban ahí, y de repente el faraón tiene un sueño. Y nadie pudo descifrar el sueño del faraón hasta que alguien dijo, ahí hay alguien en la cárcel que descifra sueños. Entonces mandaron a traer a José para que descifrara el sueño del faraón. Y José le dijo, el sueño del faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Esto es lo que respondo al faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado el faraón, dice José. Y que el faraón haya tenido el sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Recuerden el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que venían 7 años de escasez y que antes eran precedidos por 7 años de abundancia, entonces que guardaran la abundancia para los tiempos de escasez, todo eso que hizo que José se hiciera administrador del reino del faraón. Y como resultado de eso, allá en la tierra prometida hubo hambrunas y todo, entonces los hermanos de José, que inicialmente lo vendieron como esclavo, vinieron a pedir misericordia, y de repente José los reconoce y ellos también, y entonces ellos temen de que José los va a matar, y José les dice, y esto lo vamos a usar de literal hebreo, vamos a hacer una traducción literal, del hebreo del Antiguo Testamento. Dice así, y dijo a ellos José, no temáis, porque ¿acaso yo voy a actuar en lugar de Dios? Y vosotros pensasteis contra mi mal, Dios lo pensó para bien. Entonces, el mal que los hermanos de José le hicieron a José, que lo iban a matar y después lo vendieron como esclavo, Dios lo sabía. ¿Qué pasó con todo esto? Al estar José en Egipto, ser nombrado administrador y poder ayudar a sus hermanos, lo que hizo fue garantizar la línea de sangre que iba a terminar en el Mesías que iba a nacer de la tribu de Judá, y Judá era uno de esos hermanos.
Si José no hubiera estado en Egipto, toda esa gente se muere de hambre y no nace el Mesías de la tribu de Judá. Pero Dios eso lo sabía. ¿Quién está detrás de toda la historia? Sobre el mal a José, la hambruna, la casi extinción de Israel y cómo todo funcionó para bien. Claramente, Dios está detrás de todo eso. Bien, en nuestra siguiente lección vamos a ver la teodicea. Teodicea es una palabra que se usa en teología, que es un poco la defensa de Dios en relación a la existencia del mal. Vamos a ver varias de esas. Es bien interesante porque a partir de ahí vamos a empezar a explicar cómo es posible que Dios exista y que el mal exista. Mil gracias a todos por su atención, mis queridos hermanos y amigos. Gracias por el tiempo dedicado a esta lección y en verdad deseamos que les caigan y se derramen sobre ustedes las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la siguiente lección. Mil gracias.